Hola, hola a todos, como siempre, esperando que estén muy bien. Y como siempre, hablaremos de nuestro idioma y de manera particular de su ortografía. Siempre debe de ser una de nuestras preocupaciones el hablar, el escribir de manera correcta, haciendo caso a las reglas ortográficas que nos llevan a ser mejores personas desde el punto de vista lingüístico. Y vamos a aprovechar hoy a hablar sobre los signos de puntuación, que sabemos que son varios, pero en esta oportunidad solo nos vamos a referir al paréntesis y a las comillas. Y vamos a iniciar recordando qué son los signos de puntuación. Y diremos que son signos visuales, signos gráficos que hacemos en las escrituras para marcar las pausas necesarias y así darle un significado apropiado a lo que escribimos. Cuando decimos que lo hacemos en la escritura para marcar pausas es porque se escriben y se leen. Y cuando alguien les dice, lean los signos de puntuación, no le está diciendo lea y diga coma, a punto, aparte, no, le está diciendo haga las pausas que indican esos signos de puntuación. Es importante y es tan agradable escuchar a alguien que lee haciendo las pausas respectivas de los signos de puntuación. Así que vamos a prestar mayor atención a esto cuando practiquemos lectura oral. Y hoy hablaremos entonces, como ya les había advertido, de las comillas y de los paréntesis. Las comillas son signos tipográficos utilizados en la escritura para indicar un significado particular de la palabra u oración. Oigan bien, un significado particular de esa palabra o de esa oración a la que le colocamos comilla. En español existen tres tipos de comillas. Las comillas bajas o angulares, que vemos allí cómo se representan y se llaman bajas porque se colocan en medio de la letra, a la mitad de la letra. Las comillas altas o inglesas se llaman así porque van sobre la letra y las comillas simples se llaman así porque no son signos dobles, sino que va una comilla al principio y va una comilla al final. Muy bien, hablaremos de cuándo vamos a usar las comillas y diremos que al hacer citas textuales, las comillas se utilizan cuando se cita una frase o parte de un texto. Y cuando digo que se cita textualmente, me refiero a que tal y cual fue escrita en el libro, en el periódico, en la revista o de donde traigamos ese fragmento de texto, lo vamos a copiar igualito, no le vamos a cambiar ni signos, ni letras, ni mayúsculas, ni minúsculas. A eso nos referimos cuando decimos cita textual y por eso nos obligamos a hacerlo entre comillas, porque cuando algo aparece entre comillas, libero mi responsabilidad. Yo no lo dije, yo no lo escribí, fue otra persona. Veamos el ejemplo. Simón Bolívar dijo, moral y luces son nuestras primeras necesidades. En este caso se usó la comilla baja o angular. Cuando Napoleón declaró, las batallas contra las mujeres son las únicas que se ganan huyendo, estaba planteando una férrea postura. Las palabras de Friedrich Nietzsche, sin música la vida sería un error, se han popularizado. En el artículo del periódico señalaban que la policía allanó la casa de los sospechosos. Si han sido observadores, habrán notado entonces que después de usar las comillas, continuamos con el uso de otros signos de puntuación, como es el caso del punto y aparte, de la coma y, claro, si el escrito necesita que se coloquen otros signos, entonces no hay problema, se pueden colocar después de las comillas. Muy bien, veamos ahora otro uso de las comillas y se utilizan cuando se escriben los títulos de libros, obras literarias, científicas o artísticas. Cuando colocamos los títulos, estos deben ir entre comillas. Por ejemplo, Rómulo Gallegos escribió la obra Doña Bárbara. Me queda claro cuando yo veo esta oración que el título de la obra es Doña Bárbara. ¿Y quién me lo dice? Me lo dicen las comillas. El cuento La gallina degollada fue escrito por Horacio Quiroga. Veo también que el título del cuento es La gallina degollada. ¿Quién me lo dice? Las comillas.
La noche boca arriba es un cuento aterrador. En este caso, si se fijan, estamos usando las comillas inglesas o altas. Mi capítulo favorito del libro fue Formas de alcanzar tus objetivos. Lo que dice el autor se contradice con el artículo La docencia en Argentina. Hasta acá hemos visto que es cierto que las comillas se utilizan para enmarcar los títulos de libros, obras literarias, científicas o artísticas. Otro de los usos de las comillas es para indicar con un sentido, palabras que tienen un sentido vulgar o irónico. Por ejemplo, Luis llegó muy temprano, temprano para hacer referencia a todo lo contrario, que Luis llegó tarde. Ahora tu trabajo es mirar televisión todo el día. Entonces trabajo está usado con un sentido irónico, por no decirle a la persona que no está haciendo nada. Él cree que poner límites es gritarle a los niños. Entonces aquí estoy sacando estas dos palabras para dar el sentido irónico de la frase. El presidente dijo que su fortuna se acrecentó por sus negocios. Claro, por sus negocios. Aquí estoy dando un doble sentido a la palabra negocios. ¿Cómo lo hago? Con las comillas. Las comillas ya me orientan que algo está sucediendo en ese escrito. Además, el uso de las comillas es importante que lo sepamos, puede ser reemplazado por la letra cursiva impresa o subrayada en los manuscritos. Por ejemplo, Rómulo Gallegos escribió la obra Doña Bárbara. Aquí ya no la colocamos entre comillas, sino que la subrayamos. Y en el siguiente ejemplo no va ni entre comillas ni subrayada, sino que va en letra cursiva. Entonces vemos que si no queremos usar comillas, podemos optar por colocar cursiva o subrayada. Muy bien. Ahora dedicaremos un tiempo para hablar de los paréntesis, que son signos de puntuación doble. Decimos que las comillas, hay dos casos que son dobles, pero vimos que el tercer caso de comillas es simple. Los paréntesis, los tres tipos que conocemos de paréntesis son signos dobles, quiere decir que va al principio y va al final. Existen tres tipos de paréntesis. Paréntesis propiamente dichos, los corchetes y las llaves. Al igual que con las comillas, cuando se deben utilizar unos paréntesis dentro de otros, se recomienda el siguiente orden. Veamos, primero irán los propiamente dichos, que son los paréntesis que algunas personas los conocen como caparazón de tortuga, los corchetes y por último se colocarían las llaves. El uso más frecuente de todos los paréntesis juntos se da en fórmulas matemáticas, aunque no descartamos en algún escrito de la lengua. Muy bien. Vamos a ver los usos del paréntesis. ¿Cuándo usamos paréntesis? En oraciones aclaratorias que interrumpen el sentido de lo que se está expresando. Veamos, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, era ya millonario a los 30 años. ¿Qué pasa? Pude haber dicho perfectamente, Mark Zuckerberg era ya millonario a los 30 años, pero quise aclarar algo más y decir que él era el fundador de Facebook. Digo, por si alguien no lo sabía, entonces mejor y lo aclaro. Este es el uso que se le da entonces al paréntesis cuando se busca aclarar algo. Pero vale decir que si nosotros quitamos lo que está en paréntesis, la oración no pierde su sentido. ¿Por qué? Porque lo que va entre paréntesis solo hace una aclaración al sentido de la oración. Mi padre es la referencia fundamental que tuve a lo largo de mi vida, pero quiero aclarar que mi padre es un gran abogado y lo inserto con paréntesis. Mi hermano está estudiando medicina. Quiero aclarar que es el más chico porque tengo 4 hermanos y eso lo hago entre paréntesis. La señora Norma ha comprado ese mismo vestido, pero quiero aclarar que la señora Norma es mi vecina. Entonces, esta es la razón por la cual utilizo los paréntesis en su sentido de aclaración. De igual manera, puedo usar paréntesis para encerrar citas, referencias
O datos complementarios, por ejemplo, y los espíritus impuros apenas lo veían, se tiraban a sus pies gritando, tú eres el Hijo de Dios. Marcos 3:11. ¿Qué es lo que colocamos entre paréntesis? La cita bíblica, Marcos 3:11, de donde obtuvimos ese texto. Otro ejemplo, el trabajo del módulo 10 se debe realizar en un documento tamaño carta con formato, espacio y medio, letra Arial y debe realizarse en 3 páginas por una cara. Ver página 23. ¿Por qué lo coloco entre paréntesis? Porque si no les bastó la información, pueden ir a la página 23, ampliar sobre las indicaciones que se están dando del trabajo que se está asignando. Otro ejemplo, las 4 ediciones que se hicieron de esta obra, El Quijote en el año 1605 en que se dio a la luz, prueban grandemente la aceptación que tuvo. En este caso vemos una vez más la función de referencia del paréntesis. Continuamos con uno de los usos prácticos del paréntesis y es en las fórmulas matemáticas. Aquí utilizan paréntesis, corchetes, llaves para escribir ecuaciones, fórmulas y expresiones matemáticas como la que vemos en ese caso a detalle. Otro de los usos del paréntesis es en informática. Se utiliza en los lenguajes de programación y su uso depende de cada lenguaje. Por ejemplo, los lenguajes de marcado como el HTML usan las cuñas, como las vemos ahí señaladas, para mostrar las etiquetas. Otras variantes, como el Wikitexto, utilizan corchetes, también cuñas y llaves para introducir respectivamente enlaces, referencias y plantillas. ¿Cuántas veces nosotros hemos copiado un vínculo, un enlace y ahí vemos cómo arrastramos paréntesis, arrastramos llaves, como también hemos visto plecas, que también se usa mucho en las fórmulas de la informática? Y también, interesante, ¿verdad?, el uso del paréntesis en los emoticones. Con esto vemos que la evolución de la tecnología pues va a la par de la evolución de la lengua y los emoticones, según el programa utilizado, se pueden combinar con otros signos de puntuación para expresar emociones o sentimientos. Miren ustedes qué interesante. La felicidad se puede representar con 2 puntos y 2 paréntesis. La tristeza con 2 puntos y un paréntesis. El guiño con punto y coma y un paréntesis. Y también existe el paréntesis más icono 3D. Pueden haber muchos más. Estos solamente son algunos ejemplos para que nos demos cuenta que en efecto el uso de los paréntesis es amplio. Espero que hasta acá pues haya sido comprendido el tema, que hayamos recordado el uso de paréntesis y de comillas. Y por supuesto el tema de la redacción es muy importante. Ustedes están en formación y qué importante es que puedan demostrar la habilidad de escritura. Por esa razón van a redactar un párrafo de no menos 10 renglones. Pueden ser hasta 20 sobre la importancia de cuidar el ambiente para conservar nuestro planeta. Y para ello van a hacer uso de los signos de puntuación estudiados. Vamos a hacer honor al 5 de junio, que es el Día Mundial del Ambiente, para que redacten un párrafo alusivo a este planeta que siempre lo queremos verde. Siendo así, jóvenes, les digo un hasta pronto y fue un placer haber compartido con ustedes.